Mateo capítulo 5, versículo 1 al versículo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nos encontramos ante las enseñanzas más maravillosas registradas a lo largo de la Escritura, y que aún a pesar del tiempo tienen el mismo valor glorioso el día de hoy que el día en el que fueron dichas. Debemos recordar que estamos ante lo que conocemos como el Sermón del Monte. Nuestro Señor Jesucristo pronunció estas palabras, y este era el primer discurso público de Jesús cuando recorría toda Galilea y le seguían muchos. La actitud de Jesús al subir al monte y estar a la vista de todas era algo común entre los grandes maestros de la época. Y el sentarse corroboraba esa actitud pedagógica que quería tener nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos afirmar que nos encontramos ante la primera exposición de nuestro Señor Jesucristo, pero también uno de los más grandes discursos, una de las más grandes enseñanzas pedagógicas. Los comentaristas están de acuerdo en el paralelismo que hay entre el Sermón del Monte y la presentación de la ley por Moisés. Recuerden que hace algo similar, va al monte Sinaí, sube hasta lo más alto donde podía ser visto por todos y presenta lo que es la ley. Ahora vemos a Cristo entonces presentando de una forma positiva y en un sentido absolutista. Esto quiere decir que presenta ante todos los cristianos y cómo todos están representados en las palabras que él iba a transmitir. Cristo no dice en este sermón que una o dos de las cosas que iba a decir iba a representar a los que los estaban escuchando. No, estamos frente a una exposición que manifestará diferentes cualidades, diferentes bienaventuranzas que deben representar a todos aquellos que en ese momento afirmaron que iban a seguirle. Y también, mis hermanos, al decirles que el día de hoy tiene el mismo valor, es porque manifestamos que nos encontramos ante una exposición que manifiesta aquellas cualidades que deben representar a un cristiano, a un creyente. Cristo no dice en este sermón, no dice en estas palabras que una o de pronto dos cualidades deben tener como mínimo aquellos que lo siguen, aquellos que lo escuchan. No, todas ellas, hay una interconexión entre cada una de estas bienaventuranzas, y como ya lo dije antes, cada una de ellas debe ser parte del creyente. Cada una de ellas debe representar nuestra vida como cristianos. Recordemos que este sermón también tiene una connotación espiritual y no una connotación física. Al hablar entonces Jesús sobre los que tienen sed y hambre, no estamos haciendo referencia a una sed y a un hambre física, no. Todas estas verdades son espirituales, presentes en cada cristiano. No es un sermón dirigido a los eruditos, a los teólogos o a los intelectuales de la época o a unos cuantos hombres de la fe. No, todo cristiano, si tiene unas cuantas horas de haber escuchado el evangelio o lleva ya 50 años en él, todos deben ser representados por cada una de estas cualidades. Todos estamos regidos por estas declaraciones de Cristo.
y pueda que al enfrentarnos a estas palabras no sea de pronto evidente que no hemos vivido evidenciando estas actitudes a las que somos llamados. Y si es así, entienda que nada en Dios es para retroceder. Por el contrario, siempre estamos llamados a avanzar. Así que si hasta el día de hoy no reconoces estas virtudes en ti, el llamado es a tomar el camino desde hoy, a tomar ese camino desde hoy. Hemos visto ya que el Señor nos habla de que somos dignos de felicitar los pobres en espíritu. Fue la primera bienaventuranza que estuvimos tratando. Luego pasamos a ver cómo son bienaventurados los que lloran y cómo estos serán consolados. El día de hoy vamos a estar frente a la tercera bienaventuranza, la cual encontramos en el versículo 5 de este capítulo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una vez más debo establecer lo contrario de estas palabras del Señor al pensamiento de la sociedad. Es por ello que este tipo de sermones solo pueden ser entendidos por aquellos a los que el Espíritu de Dios haya hecho nacer de nuevo, o por lo contrario, como lo expresa Pablo, el que en estos momentos no ha sido regenerado, para él estas palabras serán locura. Pueden ser identificadas con un pesimismo extremo, con muy baja autoestima. No entenderá la idea que se quiere transmitir con estas palabras. De manera que es mi ruego al Señor que usted pueda hoy ser iluminado con la luz de la verdad de Cristo y entender lo que Dios quiere que usted escuche. La oposición del mundo entonces ante esta bienaventuranza radica en la enseñanza de que todo debe conseguirse con fuerza. Para poder sobresalir hay que imponerse por encima de los demás, tomar ventaja, hay que ser más hábil que todos, no dejarse de nadie. Son una de las enseñanzas que vamos a encontrar en esta sociedad. Este mundo es para los vivos. Y esta bienaventuranza entonces solo puede ser entendida a la luz de las otras. Vamos a entender entonces que este pensamiento de la sociedad es completamente opuesto a la intención que quiere transmitir Cristo a través de esta bienaventuranza. Pero para entenderla no podemos desconectarla. Como les dije al inicio, cada una de las bienaventuranzas está conectada a la otra. Al vivir las dos anteriores, dará como resultado que puedas entonces tener una actitud fruto de las dos bienaventuranzas anteriores. Sigamos el progreso. Si por la obra del Espíritu llegas al entendimiento de verte como un pobre, llegas al entendimiento de verte como un pobre delante de Dios, como uno que no posee nada en sí mismo, y entiendes lo vil que eres, entrarás en un estado entonces en el cual debes llorar, debes clamar, porque entiendes que no tienes lo necesario. Solamente cuando te reconoces como pobre en espíritu y has llorado por la condición que tienes, solamente así entrarás en un estado de mansedumbre, que es al que nos llama ahora Cristo. Como en los sermones anteriores, debemos partir de aquello que lo que Cristo no está tratando de referirse, para poder entender entonces mejor qué es lo que sí se nos quiere transmitir. Vamos a abordar esta bienaventuranza y siguiendo entonces el mismo método de las anteriores, vamos a estar viendo primero lo que Cristo no se refiere, a lo que Cristo no se refiere con ser manso. La mansedumbre, entonces, primero debemos afirmar que no significa debilidad. No quiere transmitir la idea de un hombre que no sea capaz de creer algo firmemente y defenderlo. Eso no es mansedumbre. No se trata de aquellos que son capaces
de aceptar algo malo simplemente para no causar problemas. No, eso no es ser manso. No es que con tal de estar siempre bien vamos a aceptar cada una de las cosas que se nos presenten. No estamos hablando de un hombre que con tal de estar en paz es capaz de darle la razón incluso al que no la tienes. Esto no es mansedumbre. No se trata tampoco entonces de personas indolentes que nada los conmueve o que nada les afecta. No se trata de nada de eso. No se trata tampoco de flojera o de falta de iniciativa. Claro que no. Nada de las cosas descritas anteriormente es ser manso. Ahora, sí pasemos a ver qué es entonces la mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Y en el sermón anterior establecíamos que estas bienaventuranzas tienen un orden progresivo y su grado de dificultad también es progresivo. En la primera bienaventuranza se contempla lo grande que es Dios y esto nos lleva entonces a una pobreza espiritual. Por lo tanto, nos miramos adecuadamente. Pero para esta bienaventuranza pasamos a los demás. Ya no se trata de vernos a nosotros mismos. Pasamos entonces a ver a nuestros semejantes. Muchos de nosotros no tenemos problema con señalarles su pecado. Muchos de nosotros conocemos nuestro pecado, sabemos cómo somos, toleramos incluso el pecado que tenemos, pero no somos capaces de tolerar que estos pecados sean señalados por otros. Puedo tolerar que la Biblia me señale a mí como pecador, pero que nadie más lo haga. Como otro me venga a decir que soy pecador, ya va a ver. Cuando se nos señala, saltamos en ira a defender algo que en realidad no somos. No soportamos que se hable mal de nosotros, que no se nos dé el valor que creemos tener. Se nos debe amar y aceptar simplemente. Y si alguien no lo hace, debe ser castigado. Es nuestro pensamiento. Y esto es precisamente lo que hace esta tercera bienaventuranza más humillante para algunos. Es no solo mirarme entonces a mí mismo como un pobre en espíritu, sino también no enojarme si los demás me miran de esa forma. No enojarme si los demás me examinan. Mansedumbre entonces aquí hace referencia. Mansedumbre es ausencia de orgullo. Nuevamente, si entramos por la puerta de la pobreza espiritual, si me entiendo como pecador y lloro ante Dios por lo vil que soy y cómo ese Dios santo tiene relación con un hombre tan pecador como yo, no habrá orgullo en nosotros. Si no hay nada en mí que haga completo, si no tengo algo que alabar por mí mismo, no me sentiré mal si otro hombre no me estima como valioso. El cristiano entonces con mansedumbre es aquel que no se ve como uno que debe alabarse o tener necesidad de que otro lo alabe. Piense por un momento en Abraham. A él le fue dada la promesa. Le entregaron una promesa, pero su sobrino se fue con él. ¿Y cuál fue la actitud de él? Noten Génesis capítulo 18, capítulo 13, perdón, versículo 8 y versículo 9. Génesis capítulo 13, versículo 8 y 9. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham entendía cuál era su función, lo que se le había entregado, pero él jamás pasó por su mente el tener a alguien al lado para que se lo alabara por lo que se le había entregado. Incluso él sabía que si tenía a alguien, podía generar altercado al él no sentirse alabado. El apóstol Pablo también fue grandemente ofendido
y se habló muy mal de él por parte especialmente de dos iglesias, la iglesia de los Corintios y la iglesia de los Gálatas. Negaron su apostolado, incluso lo llamaron débil y falso. Pero él a las dos iglesias, ¿qué les dijo? No respondió con ira. Note cómo lo expresa. Gálatas capítulo 4, versículo 12. Gálatas capítulo 4, versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Al estar siendo ofendido, Pablo no responde con ira, sino que les dice, hagáis como yo. Yo también en algún momento hice lo que están haciendo ustedes. No va a haber agravio entre nosotros. Y si vamos mucho más allá, David, a pesar de ser ungido como rey, no fue capaz nunca de levantar su mano sobre Saúl. Es más, soportó persecución, soportó humillación, pero él jamás se levantó, se exaltó anunciándose como el rey y levantó su mano contra Saúl. Y estoy mostrando, mis hermanos, tres personajes que a pesar de la relación que tenían con Dios, a pesar de lo que se les había entregado, a pesar del cargo que poseían, jamás lo vemos mostrando un orgullo por lo que tienen, por lo que son, por lo que hacen, sino por el contrario, la forma en la que responde, podemos afirmar que es con mansedumbre, entendiéndose que ellos también fueron así, reconociéndose como pobres espiritualmente, reconociéndose que como ellos tienen una condición de pecadores y a pesar de eso Dios los ha bendecido. Solamente al entender esto, mis hermanos, pueden una persona responder de esta forma mansa. Si David no se fuera reconocido como tal, desde el primer momento en que fue nombrado rey, estoy seguro que mandaba a matar a Saúl. Es más, todos los hermanos que lo ofendieron también se iban con él. Pero no. Y vemos ejemplos muchos más claros, muchos más allá, como el ejemplo de José. Creo que no hay nada más humillante, no hay nada más agravoso de ser vendidos por tus hermanos como un esclavo. Pero vemos cómo Dios encaminó todo esto y la posición que obtiene después José, que se encuentra frente a sus hermanos. Tenía toda la oportunidad de castigarlos, pero ¿cuál fue su reacción? No fue de orgullo, fue con mansedumbre. Ustedes pensaron hacer mal, pero Dios lo encaminó a bien. Esto es ser manso. Ver en todo momento entonces que Dios es quien camina cada una de estas cosas. Mansedumbre es un entendimiento de lo que soy y esto me lleva a un actuar entonces con los demás. Un entendimiento de lo que soy, pero reconociendo que si lo somos es porque Dios lo ha permitido, no porque hayamos hecho algo para alcanzarlo. Abraham no hizo nada para que se le entregase esa promesa. David no tuvo unas cualidades físicas especiales para que fuera nombrado rey. De la misma forma, Pablo no era el mejor maestro, el mejor intelectual para que se le diera lo que él sabía. El manso entonces no exige, no se impone, no es aquel que exige respeto por su posición. Por el contrario, reconoce lo que él es. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 7. Filipenses 2 del 5 al 7 se nos hace un llamado y es a que haya en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios nos habla de una posición. Siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mi hermano, describíamos que estas bienaventuranzas son virtudes, cualidades que deben identificarnos como creyentes, como cristianos. Por ende, no vamos a encontrar un mejor ejemplo de cada una de ellas, sino el de nuestro Señor Jesucristo. No encontraremos mayor ejemplo de pobreza espiritual que el de Cristo, que aquel que lloró por la condición en la que se encontraba en su humanidad. Y no encontraremos a alguien más manso como Él. Él es nuestro ejemplo. Por eso Pablo describe cuál era la posición que él tenía. Era igual a Dios. ¿Cómo no orgullecerse de esa posición? No necesitaba nada, pero se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo. Y qué cosa más humillante que después de gozar de una posición al lado de Dios, ahora seas un siervo, semejante a los hombres. Aquel que se ha visto tal como es, sabe que nadie puede decir él algo lo suficientemente malo. El manso es aquel que vive sorprendido con el trato que Dios y el hombre le dan, porque entiende lo que él merece. El hombre con mansedumbre es aquel entonces que no busca la venganza, no busca el tomar la furia en sus manos y hacerle ver a los demás que están maltratando a uno que vale mucho. Aquel que tenía todo el valor, que es 1000 veces más valioso que todos los tesoros, cuando era maltratado, la Biblia dice que enmudeció, no se defendió. Incluso cuando fue arrestado nuestro Señor Jesucristo, Pedro trató de defenderlo. ¿Y qué dijo? Déjalos. Y creo que no hay ser con más valor que Cristo o que pueda orgullecerse más de lo que era. No había ser más perfecto que pudiera reclamar ser alabado que Cristo. Mas sin embargo lo vemos sirviendo. Lo vemos entonces enmudeciendo. No se defendió en ningún momento. No se aferró a ser Dios. Note cómo le expresa Pedro en Primera de Pedro capítulo 21 al versículo 23. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pesadas. Pedro nos describe que a esto somos llamados. Si somos cristianos, seguidores de Cristo, somos llamados a ser entonces como Él fue. Él es nuestro ejemplo, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, ¿qué fue lo que Él hizo? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto es ser manso. Hermano, que cuando en el momento sea mostrado en ti tu pecado, sea señalado, no respondas con furia. Cuando se te culpe de algo que no es cierto, no respondas con ira. Déjale la justicia al que es dueño de la justicia. Aquel que se ha visto tal como es sabe que nadie puede decir de él algo lo suficientemente malo, pues él es peor de lo que ellos dicen. Se reconoce aún peor. Debemos entonces entregar a Dios lo que somos, nuestra vida, aún las situaciones que muchas veces consideramos injustas. Bienaventurados los mansos, ellos recibirán la tierra por heredad.
Los mansos, mis hermanos, recibirán la tierra por heredad, y este es una gran fuente de mansedumbre. Somos como hijos que en este mundo se nos dice, sé manso, porque hay una herencia preparada para ti. El hombre manso entonces es aquel que no ve lo que se le está diciendo en el momento, no ve lo que se le está señalando, sino que se ve a sí mismo en un futuro como uno que está ligado a una herencia. Es por eso que el manso no se preocupa por el hoy, no vive angustiado, no vive desesperado por las riquezas temporales, por escalar posiciones terrenales, no tiene en cuenta las posiciones de este mundo. Todo lo que tiene le es suficiente, todo es grato, todo le es adecuado, porque entiende que su herencia es allá en los cielos. Pablo entendía muy bien esto. Por eso le dice a los Filipenses en capítulo 4, versículos 18 y 19, Filipenses capítulo 4, versículos 18 y 19, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estando en prisión, Pablo le escribe a los filipenses, tengo en abundancia, estoy lleno, pero estaba en una celda, estaba en una cárcel. Por eso más adelante, en el versículo 12, Filipenses capítulo 4, versículo 12, vemos decirlo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Él conocía entonces cuál era su condición y que no necesitaba nada de lo que estaba aquí en la tierra. Ya él tenía una herencia prometida. Por eso le escribe a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 7, versículos 7 y 8. Note cómo lo expresa, primera de Timoteo capítulo 6, versículos 7 y 8. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mi hermano, si tienes sustento, abrigo, lo suficiente para sobrevivir, está contento con esto. No necesitas más nada. Lo que Pablo le quiere decir a Timoteo es, no te preocupes por los sufrimientos o las necesidades. Reinaremos al final con él. Esto debe estar presente en todo creyente, ya que es un fruto incluso del Espíritu Santo. Una de las muestras de que estamos viviendo en el Espíritu, uno de los frutos del Espíritu es este. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquello que afirmamos ser cristianos y hemos recibido al Espíritu Santo, andamos en el Espíritu Santo, por lo tanto, debe ser un fruto, debe ser evidente en nuestro actuar el ser manso. De manera que si no somos mansos, no tenemos excusa. El inconverso tiene excusa de no ser manso, pues él no conoce a Dios, no tiene al Espíritu Santo. Él no ve la vida como lo enseña Jesús. Él no lo podrá entender. Él no conoce que tiene una herencia, que no necesita nada de este mundo. Él no conoce esto. Pero tú que lo sabes, mi hermano, tú que te has identificado como pobre espiritualmente, tú que lloras por la condición que tienes y la múltiple gracia que recibes por parte de Dios, ¿cuál es tu excusa para no actuar con mansedumbre? ¿Cuál es tu excusa para responder airado en esos momentos de dificultad? Te alegras, estás contento en la abundancia, pero en la escasez, ¿sigues contento? ¿Cómo respondes ante estas situaciones? Como cristiano no tienes excusa.
Si no es manso, debe humillarse ante Dios y abandonar su orgullo, su ego, vivir para Dios, lleno de Él, como Él. Una de las cosas que nos hace actuar en mansedumbre es el saber que ya no vivo yo, que ahora vive Cristo en mí. Por ende, no tengo nada de qué orgullecerme. No tenemos nada por lo cual debamos ser reconocidos. Entonces, mi hermano, si alguien señala tu pecado, si alguien te dice lo malo que eres, ¿por qué te ofendes? Tu respuesta debe ser sí, soy pecador, soy malo, peor de lo que tú crees, más allá de lo que tú expresas. Pero gloria a Dios que te reconoces como tal y que hayas perdón en Cristo. Qué bueno que ahora no vives tú, sino que vives unido a Cristo. Mi hermano, que la mansedumbre entonces sea ese vestido que tengamos como creyentes, como lo expresa Pablo a los Colosenses, Colosenses capítulo 3, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La mansedumbre debe ser una prenda de nuestro diario vestir. Y con esto entonces implícitamente se nos está diciendo que todos los demás deben ver en nosotros ese comportamiento de mansos. Ya sabes, lo que no es mansedumbre, no es debilidad, no es una persona que por estar en paz omite todo, no es una persona que le da la razón a un al que no la tiene con tal de llevar la fiesta en paz, no. Si manso es entonces es aquel que abandona su orgullo, su ego, ya no vive para él, sino que vive para Cristo. Vive en todo momento para la gloria de Dios. Por ende, se presenta en todo momento como un ser con mansedumbre, que entiende su posición. El Señor nos ayude, mis hermanos, a poder reconocernos como mansos, poder responder ante estas diferentes circunstancias que puedan exaltar nuestro ego, que en esos momentos no mostrarnos con nuestro orgullo, sino que reconozcamos nuestra pobreza espiritual en todo momento, que lloremos porque entendemos nuestra condición. Solamente así podemos responder con mansedumbre y entendiendo en todo momento que nuestra herencia no es aquí, que solamente aquel que reconoce su posición y que no tiene nada en este mundo y no necesita nada, pues ya lo tiene todo, es a este el que se le entregará la herencia que está en los cielos. Oremos, mis hermanos. Bendito Padre Celestial,